Por orden del presidente de la República, Chile se mantiene bajo estado de catástrofe. Sin embargo, expertos afirman que la medida no es suficiente. Desde el Colegio Médico piden que se establezca una cuarentena total en todas las regiones que presenten casos de coronavirus. Profundizamos en este llamado y el escenario sanitario que vive el país junto a Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Andrea. Gracias por la invitación. Doctor, ya se han tomado algunas decisiones nuevas, por ejemplo, pedir este pasaporte sanitario para algunas regiones del norte del país, pero ustedes están insistiendo en la cuarentena en algunas regiones. ¿Qué opinión tiene respecto de las últimas medidas anunciadas? Bueno, nosotros valoramos todos los esfuerzos que actualmente está realizando el Ministerio de Salud y el Gobierno de Chile, pero nosotros creemos, por la información con la que contamos, que aún es necesario extremar algunas medidas. En ese sentido, nosotros, si queremos que el Ministerio de Salud pueda compartir con nosotros la información que ellos manejan para ver efectivamente si también nosotros estamos de acuerdo con que no es el momento adecuado de implementar medidas más duras. Con la información que nosotros tenemos, llegamos a la conclusión de que es positivo prevenir antes que lamentar y tomar medidas un poquito más drásticas. Cuando uno habla de una cuarentena no significa que todos nos vamos a quedar en la casa. Esto significa que van a tener que salir solamente aquellos que deban cumplir roles que son impostergables para el bien comunitario. Por lo tanto, no se deberían suspender las cadenas de producción, de fármacos, de alimentos, etcétera, los supermercados. Por supuesto que el personal de salud tampoco. Por lo tanto, eso es lo que nosotros queremos. Ahora, si el Ministerio maneja una información que lo hace estar más tranquilo, por favor, si la comparten, no hay duda que todos los especialistas del Colegio Médico que están trabajando en forma generosa y gratuita en hacer aportes, será bienvenida. Y reitero que el interés del Colegio Médico no es hacer una crítica a lo que se está haciendo, no, muy por el contrario, nosotros queremos sumarnos a todo el esfuerzo que está realizando el Gobierno de Chile y el Ministerio de Salud para optimizar las medidas con el objeto de que el impacto negativo y el número de muertes sea el menor posible en nuestro país y que a su vez la respuesta sanitaria sea la más adecuada para que nadie en nuestro país piense, aunque existan muertes o personas muy dañadas, este daño y esta muerte se produjeron por una falta o porque no se extremaron todos los cuidados sanitarios para mantener la salud de ellos. Y eso es un mensaje muy importante y nosotros estamos, cuando el Ministerio quiera, todos nuestros colegas dedicados específicamente a esto, que tienen experiencia en pandemia, están a disposición del Ministerio para que nos inviten a participar en la discusión de las medidas a tomar. Y lo importante es que las discrepancias que puedan haber las podamos discutir en privado y tener solo una mensajería única frente a toda la población, porque en este momento lo que nuestro país necesita es la unidad para enfrentar esta gran catástrofe. Doctor, el ministro decía también que de estos 342 casos testeados como positivos hasta ahora, son muy pocos los que no se pueden trazar, es decir, la mayoría de los casos son personas que tuvieron contacto con casos positivos y todavía es posible determinar ese contacto. ¿Estamos todavía en una situación de control, una situación favorable o no hay que sobreinterpretar esas cifras todavía? Bueno, como nosotros no conocemos en detalle esa información que el ministro transmite, obviamente nosotros tenemos por eso una visión un poquito más exagerada en el sentido de tomar medidas que sean más drásticas. Fue el Ministerio de Salud el que nos puso en etapa 4, lo que habla de que hay una diseminación comunitaria del virus. Y en base a esa información es la que nosotros creemos que es necesario extremar medidas. Yo creo que, como lo ha dicho la presidenta del Colegio Médico en reiteradas oportunidades, nosotros queremos que las medidas que hoy pudiesen parecer exageradas, mañana no consideremos que son insuficientes. Por lo tanto, es muy importante que nos puedan incorporar, y no solo a nosotros, sino que todo el resto de la comunidad del mundo social que pueda aportar con información para que efectivamente se implementen las medidas más adecuadas de acuerdo a la realidad del país y además de acuerdo a la realidad que tiene cada ciudad y cada región en particular. Y en eso el Colegio Médico tiene representantes a lo largo de todo el país y también están obviamente dispuestos a incorporarse a discutir todas las medidas para optimizar las decisiones que pueda tomar el Ministerio de Salud. ¿Falta ir más allá, en definitiva, del decreto de estado de catástrofe a juicio del Colegio Médico? O sea, esa definición de estado de catástrofe permite al Estado tomar medidas adicionales y la idea nosotros creemos
de acuerdo a la información que tenemos a nuestra disposición en este momento, que hay que ser un poquito más exagerado en algunas medidas. Nosotros cuando hablamos, les reitero, de cuarentena, no significa que todos nos quedemos en la casa. La idea es que solamente tengan que salir a la calle y a trabajar aquellos que ocupan roles importantes para el funcionamiento y el bienestar de la comunidad. ¿A eso se refieren ustedes cuando hablan de este lockdown? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el teletrabajo? ¿Sobre qué edad las personas deberían siempre quedarse en su casa? ¿O qué pasa con el transporte público, por ejemplo? Bueno, en la medida que obviamente hay personal, como nosotros sabemos que hay personas que tienen que salir a trabajar, en la medida que esté menos congestionado el transporte público va a haber menos riesgo de contagio entre todos ellos. Cuando nosotros hablamos de distanciamiento social, estamos hablando de que las personas no estén a una distancia menor de 1 metro, 2 metros entre unos y otros. Por lo tanto, el transporte público va a tener que determinar, por ejemplo, un carro de metro no puede ir más de determinado número de personas. Esas son formas de proteger también al personal que va a tener que ayudar a toda la comunidad a mantenerse en sus casas. En ese sentido también creemos que hay que cuidar particularmente al personal de salud, a los equipos de salud, puesto que ellos están muy expuestos y son los que van a tener que dar la respuesta sanitaria a esta emergencia. Por lo tanto, hay que buscar estrategias y en eso el Colegio Médico tiene mucho que aportar para efectivamente disminuir el riesgo de que todo el personal de salud se pueda contagiar en forma simultánea. Hoy se le preguntó de manera reiterada al ministro respecto de la denuncia de una doctora de la ex posta central, que ella dice que no hay insumos suficientes, particularmente denunciaba falta de mascarillas y alcohol gel. La respuesta del ministro fue que Senabas tiene una cantidad importante de mascarillas, pero llamó a usarlas con proporcionalidad y dice además que no corresponden medidas hiper extraordinarias, un poco adelantándose a lo que podría suceder después. ¿Qué le parece la respuesta del ministro respecto de este tema en particular? O sea, yo creo que es una realidad que hoy en algunos servicios de salud tienen la sensación, puede ser real o no, pero hay una sensación de inseguridad con respecto a la disponibilidad de recursos, de elementos de protección personal. Y en ese sentido sería muy bueno, efectivamente, que el Ministerio de Salud pueda dar la tranquilidad y la confianza a todos los funcionarios que existen todos los equipos necesarios para protegerse. Todavía, no solamente el personal de salud, sino con la comunidad en general, falta una sociabilización de las medidas que son más útiles. Y en ese sentido, el ministro tiene razón, hay medidas que son mucho más básicas, como el lavado de manos, no tocarse la cara, si uno va a toser, lo haga en el antebrazo, pero sobre todo el virus, hasta el momento no hay una clara definición que ande flotando en el aire, pero lo que sí está claro es que está en las distintas superficies y por lo tanto las medidas de control para todos nosotros es que no manipulemos con nuestras manos, nuestra nariz, nuestra boca, nuestros ojos. Y por eso mismo, para disminuir la posibilidad de que el virus que está en las superficies de contacto llegue a nuestras bocas, a nuestra nariz o a nuestros ojos, es el lavado de manos frecuente. Y si no hay lavado de manos, el alcohol gel es una buena alternativa. Doctor, y en ese sentido también hacemos llamado al buen uso de las mascarillas. Hasta el momento nosotros vemos que mucha gente anda con mascarilla en las calles. Nosotros como Colegio Médico haremos algunos videos educativos en el sentido de cuál es la utilidad de las mascarillas, en qué caso hay que usarlas y en qué caso y cómo deben usarse para que el mal uso de las mascarillas no se transforme en un elemento más peligroso que beneficioso. ¿Cuál es el mal uso de las mascarillas? ¿Cuál es el llamado que hacen desde el Colegio Médico? Porque es verdad, hay mucha gente que ya anda en la calle con mascarillas. ¿Cuánto tiempo se pueden usar? Me imagino que dependiendo de las características que tenga cada una. Claro, hay algunas mascarillas que hay que estar cambiándolas en todo momento. Además que la idea es que la mascarilla, al igual que nosotros, no sea manipulada. Y uno ve que las personas se sacan la mascarilla, se la ponen, se tocan la boca, tocan la mascarilla. Por lo tanto, cada vez que ellos tocan la mascarilla, ya esta mascarilla por la superficie externa está contaminada. Por lo tanto, ellos al manipular la mascarilla y después se tocan la nariz, la boca, los ojos, corren el mismo riesgo. Por lo tanto, en el fondo, lo que nosotros tenemos que ver son medidas más básicas que esas aún. Y además que el stock que hay en el comercio del uso de mascarilla hoy está totalmente sobrepasado, por lo tanto no creamos y las personas que no tienen acceso a mascarilla no se sientan con más riesgo que la población normal. Hay medidas más básicas que el uso de ellas, como es el lavado de manos y evitar el contacto de nuestras manos o de cualquier superficie externa con nuestra boca, nuestra nariz y nuestros ojos. Doctor, ¿qué información tienen respecto de la capacidad de testeo? Hay una promesa de ir aumentando el número de laboratorios, el número de lugares en donde se va a poder realizar y el número de exámenes que se va a poder realizar diariamente, pero
las próximas semanas van a ser clave y podrían ser más difíciles respecto de la capacidad de testeo. ¿Qué información tienen ustedes respecto de cómo se está manejando ese tema por parte de las autoridades? Bueno, nosotros sabemos que efectivamente hay una capacidad limitada de testeo en este momento, realizar los exámenes que confirman el coronavirus. Pero independientemente de eso, nosotros creemos que las personas que ya se están testeando y las que están en espera de resultados o se tienen que testear, efectivamente asuman el aislamiento mientras no se obtenga el resultado definitivo, si se es positivo o negativo. Por eso es un llamado a la comunidad, quienes tengan los síntomas muy sospechosos y tengan la indicación de hacerse el testeo, se mantengan aislados mientras no tengan el resultado, la confirmación o el descarte del contagio. Eso es muy importante y eso es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Nosotros valoramos que hasta el momento cada vez la población se ha ido empoderando más de las medidas de prevención. Espontáneamente, muchos lugares, por ejemplo el Colegio Médico tiene a todos sus funcionarios trabajando a través de teletrabajo, salvo los que son estrictamente necesarios para el funcionamiento del edificio. Y esa es la idea, que todos espontáneamente empiecen a tomar medidas de autoprotección. Nosotros vemos que en las calles anda radicalmente menor cantidad de personas y esas son medidas de autocuidado que la gente está tomando espontáneamente y nosotros valoramos mucho e insistimos en eso. Que cada uno de nosotros salga a la calle solamente si es absolutamente necesario. Y si tenemos que hacerlo, efectivamente tomemos las precauciones del distanciamiento social. Por ejemplo, hoy tengo entendido que se pagaban las pensiones de los adultos mayores y la idea es que ellos, ojalá se evite el hacinamiento y se tomen medidas para que si tienen que estar en una fila en estos momentos, cada adulto mayor esté a una distancia no menor de 1 metro unos con otros. Y eso la comunidad lo ha ido adoptando espontáneamente. Ya vemos en los supermercados, en algunos lugares donde hay que hacer cola, que efectivamente la gente está tomando una distancia prudente para prevenir el contagio. Doctor, ahí ya estamos viendo los primeros casos de personas recuperadas. ¿Qué medidas deberían adoptarse cuando esas personas son o se les declara como personas recuperadas del COVID-19? ¿Pueden reincorporarse inmediatamente a sus labores? ¿Deben mantener el distanciamiento social? Si es que no están trabajando de manera a distancia, ¿qué precauciones deberían tener esas personas? Y se lo pregunto pensando en algo que dijo hace algunos días la OMS, y es que se han detectado casos en que algunas personas podrían estar contagiando incluso algunas semanas después. ¿Qué información tienen ustedes al respecto? ¿Qué opinión tienen respecto de estos casos recuperados en que el ministro dice que ya pueden hacer la vida, entre comillas, prácticamente normal? Bueno, lamentablemente esto es una enfermedad nueva, por lo tanto el conocimiento se ha ido generando en la medida que avanza el tiempo después de que se inició la pandemia. Ahora, con respecto a las medidas, nosotros creemos que se debe ser exagerado y solamente las personas que han estado contagiadas. La idea es que, como no sabemos efectivamente con certeza cuánto tiempo más pueden ser contagiantes, deben seguir tomando las medidas de prevención en la medida de lo posible. O sea, efectivamente el distanciamiento social, usar utensilios personales, evitar el contagio de ellas con otras personas, etc. Pero eso es una parte de la investigación que la experiencia clínica en los distintos países que partieron con la epidemia nos van a ir entregando a cada uno de nosotros para tomar medidas colectivas. Y en ese sentido, reitero, la intención del Colegio Médico de sumarnos a toda la labor que está realizando el Ministerio de Salud y con gusto queremos participar en todas las actividades para llegar a consenso de tal modo que todos podamos empujar en la misma dirección. Doctor, sabemos que tenemos que empezar a acostumbrarnos a convivir con el coronavirus, con el COVID-19, pero hay muchas personas que se preguntan respecto de plazos. Dicen, bueno, por ahora las clases están suspendidas 2 semanas y eso es reevaluable. Hay un estado de catástrofe que se ha dictado por los próximos 90 días. ¿Cuánto tiempo podríamos llegar a convivir con el coronavirus en nuestro país? ¿De cuánto tiempo estamos hablando para adoptar prácticamente de manera permanente medidas como el distanciamiento social? ¿Cómo se ve el futuro próximo o el mediano y largo plazo? Bueno, nosotros no sabemos con certeza aquella información, solamente vamos a tener que fijarnos en lo que está pasando en países que partieron con la enfermedad como China, en Singapur, Taiwán, y ver cuál es la experiencia que ellos tienen. Obviamente nosotros como país vamos a tener que estar preparados para mantener las medidas más estrictas durante el mayor tiempo posible. Y eso no lo sabemos cuánto tiempo es. Y en ese sentido nosotros
somos en general un país muy solidario. Esto obviamente va a tener repercusiones de todo tipo, económicas, pero en la medida que más gente esté sana y viva, vamos a poder enfrentar en conjunto todas las consecuencias económicas negativas que va a dejar esta pandemia en nuestro país. Respecto de las cifras que se han entregado hoy, doctor, se lo pregunto con harta responsabilidad. ¿Usted está más bien optimista o sigue vigilante respecto del escenario que podríamos tener de aquí a 2 semanas más? Nosotros estamos preocupados más que nada, independientemente de lo que está pasando en Chile, es ver lo que ha pasado en otros países, donde al comienzo las medidas fueron mucho más débiles y después hoy estamos lamentando en países como Italia, en Alemania, donde hay una gran cantidad de infectados. Por eso mismo nosotros celebramos que hasta el momento no sea una situación aún peor, pero nosotros estamos preocupados porque no sabemos cuál va a ser el comportamiento en unas semanas más, en unos meses más, donde además se va a incorporar otros elementos como la llegada de los primeros pacientes con influenza y otros virus. Por lo tanto, nosotros en ese sentido, como no conocemos la información que maneja detalladamente el Ministerio de Salud, con la información que está en nuestro poder, nosotros creemos que hay que tomar medidas un poco más estrictas justamente para prevenir que el número de contagios sea tan masivo en muy corto tiempo, porque obviamente tenemos que optimizar la respuesta sanitaria y por lo tanto queremos que si nos vamos a contagiar todos a lo mejor en algún momento, el número de contagios sea muy ampliamente distribuido a lo largo del tiempo para que la respuesta sanitaria sea óptima y no nos suceda en Chile lo que ha sucedido en Italia, donde los equipos de salud han tenido que decidir a quién ventilar, a quién no ventilar, a quién tratar y a quién no tratar. ¿Hay una buena comunicación con el Ministerio de Salud, doctor, entre el Ministerio y el Colegio Médico? Porque varias veces me ha dicho que no tienen ustedes la información suficiente como para de pronto hacer ciertas proyecciones. ¿Les han entregado información suficiente, cifras suficientes respecto del día a día? La información que nosotros manejamos es la información que a diario el Ministerio de Salud comunica a la prensa como a cualquier resto de la comunidad. Y nosotros creemos que nuestros especialistas necesitan mayor información efectivamente para dar algunas sugerencias que puedan complementar las decisiones sanitarias que está tomando el Ministerio de Salud. Esto en el sentido, como les decía, que el Colegio Médico considera que si le va mal al Ministerio de Salud y al país en este tema, nos va mal a todos. Y por lo tanto, toda la experiencia de nuestros colegas que han manejado otras pandemias pueden hacer aportes importantes, sumándose al aporte que hacen los equipos técnicos que ya están trabajando al interior del Ministerio de Salud. Yo creo que en este momento tenemos que unirnos. Todos los aportes serios suman y van a permitir tomar decisiones más sólidas, efectivamente, en beneficio de la comunidad. Bien, doctor Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico, muchísimas gracias por el contacto. Muchas gracias, Andrea.